A 750 km por hora, los dos Harrier GR-3 de la Royal Air Force se aproximaron a Port Howard, en la isla West Falkland, en las primeras horas de luz del día 21 de mayo de 1982. Era una patrulla perteneciente a la primera ala de la Task Force, con base en el portaaviones Hermes, en misión de apoyo táctico a la Operación Sutton, que había comenzado durante esa madrugada. El desembarco en la bahía de San Carlos, sobre la otra gran isla East Falkland. Se trataba de un vuelo de reconocimiento ofensivo. Estaban armados con sendos cañones Aden de 30 milímetros, ubicados en la parte inferior del fuselaje, y portaban bombas Beluga debajo de las alas, que tenía por objeto comprobar la existencia de vehículos blindados de transporte de tropa y de combate argentinos, ubicados en el punto marcado como YXP en el mapa, confirmando la información suministrada por la inteligencia británica y fotografiarlos para adquirir detalles. Luego de haber sobrevolado Fox Bay, algo más al sur de la misma isla, ambos cazabombarderos se dispusieron a hacer lo propio en Howard. Guardando distancia, el líder de la patrulla se precipitó en vuelo rasante sobre el objetivo. Minutos después, su número 2, matrícula XZ972, conducido por el teniente Jeffrey William Glover, abandonó a su turno la protección de las ondulaciones del terreno y desembocó sobre la bahía. Eran las 10 de la mañana. Inmediatamente, el teniente Glover sintió sobre el fuselaje de su aparato impactos semejantes a los que produce la caída del granizo sobre chapas metálicas. Eran evidentemente disparos de armas ligeras. Sorprendido, no tuvo tiempo de ganar altura cuando un estallido tras el avión tornó ingobernable a la máquina, que comenzó a agitarse y echar humo. En instantes, y antes que estallara o se precipitase a tierra consigo, Glover asió la manija de eyección y saltó al aire, mientras automáticamente se abría el paracaídas y se inflaba su salvavidas. Cayó a las aguas heladas, aturdido y dolorido el brazo izquierdo, pero no permaneció mucho tiempo, porque un bote que se aproximaba pudo recogerlo y conducirlo a la costa, donde el piloto fue tranquilizado por sus captores, los mismos que lo habían derribado, quienes enseguida se ocuparon de atenderlo. Eran comandos argentinos. Capítulo 1. Movilización de la Compañía 601. Campo de Mayo es una extensión de 3.800 hectáreas, situadas a 30 kilómetros de Buenos Aires, donde el ejército dispone de diversas instalaciones, algunas dispares entre sí, como la Quinta del Ministro de Guerra y el Penal Militar, el Batallón de Aviación del Ejército y un hospital, terrenos para entrenamiento y las escuelas de armas, caballería, ingenieros, etc. En el casino de una de ellas, la Escuela de Infantería, el mayor Mario Castañeto determinó pasar la noche y no retornar a su departamento de soltero que poseía en el barrio de Belgrano de la capital federal, quedándose como lo hacía cada vez que por razones de trabajo le convenía evitarse el viaje muy tarde o madrugar excesivamente. Era el jefe del equipo Halcón 8, pequeño grupo especializado integrado solo por soldados profesionales, con la aptitud de comandos. A la sazón se reducía a 22 hombres. Al día siguiente por la mañana estaba prevista la última prueba de un curso de salto en paracaídas accionado por los propios alumnos, modalidad distinta del común salto automático a que estaban acostumbrados. 3 semanas más tarde, el mayor Castañeto iba a participar en otra ceremonia no menos emocionante, su propio matrimonio, que celebraría en la lejana Salta. Ese día siguiente era el viernes 2 de abril de 1982. Muy temprano, a las 6 de la mañana de esta jornada, Castañeto fue despertado por los golpes que daba a la puerta de su habitación el excitado oficial de servicio. «Mi mayor, no va a creer, ¿sabe lo que ocurrió? Recuperaron las Islas Malvinas». La radio transmitía la extraordinaria novedad, la reconquista del territorio nacional usurpado 150 años atrás por un acto de fuerza, y las noticias de contenido patriótico fueron escuchadas por algunos de los miembros de Halcón 8 que esa mañana viajaban en automóvil para presentarse en su destino. El teniente Fernando Alonso vivía en la localidad de San Isidro y pasó a buscar a su camarada Juan Eduardo Elmíguer, y durante el trayecto, la radio del auto los impuso del acontecimiento, que movió a su conductor a no cesar de tocar la bocina con gran asombro de los transeúntes que lo ignoraban todavía.
Así, a través de la radio o mediante la rápida lectura de los titulares de los diarios al salir de sus domicilios o esperando el tren que los llevaría a Campo de Mayo, los escasos integrantes del equipo de comandos conocieron la buena nueva. La algarabía al encontrarse todos en la escuela de infantería desbordó la normal circunspección. Muy pocos de ellos habían sospechado algo, no obstante que el conflicto diplomático con el Reino Unido venía creciendo sin solución desde que a mediados del anterior mes de marzo el gobierno británico anunciara que por la fuerza iba a desalojar de las Islas Georgias del Sur a un grupo de operarios argentinos. El teniente primero José Martiniano Duarte comentaba que las Islas Malvinas serían tomadas por tropas nacionales, porque notó que helicópteros del ejército operaban en combinación con los comandos anfibios de la Marina, y el capitán Ricardo Frecha recibió 3 días atrás cierto indicio de que se estaba planeando el movimiento, pero fueron los menos. La mayoría de los comandos del equipo, como la casi totalidad de sus connacionales, nunca imaginó ese desenlace. Para el mayor Castañeto, la euforia que se vivía estaba empañada, empero, por otro sentimiento encontrado que era incapaz de superar, una gran envidia, porque la toma de Port Stanley se trataba de una operación específica para comandos, una misión del tipo para la cual venían entrenándose con grandes sacrificios desde mucho tiempo atrás, y ahora no les cabía a ellos ninguna participación en este episodio histórico. Los comandos, en efecto, son tropas preparadas para efectuar golpes de mano y sabotajes en territorio enemigo, y además era la escuela de infantería la base en donde todas las Fuerzas Armadas argentinas, además del componente ejército, armada, aeronáutica y hasta gendarmería, recibían la instrucción correspondiente a esa especialidad. Tan luego ellos, los instructores de quienes fueron los protagonistas del ruidoso y emocionante episodio, se perdían la oportunidad de intervenir en esa operación clásica para la cual se ejercitaban diariamente. Ese estado de ánimo del jefe del equipo Halcón 8 era compartido, a la par de la satisfacción que brotaba espontánea, instintiva, por el hecho mismo, sumado a la manera impecable como había sido llevado a cabo. Todos los integrantes de esta diminuta unidad mezclaban el orgullo nacional a su frustración profesional. Así lo comentaron entre ellos. Pero los comandos no habían estado del todo ausentes en la reconquista de la capital de las islas y por consecuencia de todas las Malvinas, ya que noticias posteriores hicieron saber que en el desembarco había tomado parte el teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin, una especie de arquetipo de comando por la dedicación y espíritu que demostraba, quien había sido precisamente el primer jefe de Halcón 8 cuando este grupo fue creado en 1978. Desde luego, Zaineldin no tuvo oportunidad de actuar como tal. Era a la sazón jefe del Regimiento de Infantería 25 que servía de apoyo luego de la ocupación. Otra circunstancia honrosa, a la vez que sentida, marcaba la presencia de la especialidad en la gesta, ya que la primera víctima mortal de la operación fue el capitán de corbeta Pedro Yaquino, quien se había formado como comando en la Escuela de Infantería, cuna común de todos ellos. Su abnegado sacrificio era el más concluyente ejemplo de la entrega al servicio patriótico que los movía. El salto con paracaídas de apertura manual fue suspendido, sin rendirse el examen final de ese curso. Igualmente, el resto de las actividades normales del equipo Halcón 8 quedó alterada, pues el director de la escuela, coronel Federico Vinicucci, instruyó al mayor Castañeto para que tuviese alistados a sus hombres. Estos, conscientes de que integraban un cuerpo de élite apropiadamente conformado para entrar en acción de inmediato, no dudaron de que serían enviados a Malvinas con toda prontitud, como era su ardiente deseo. Poco después del mediodía de ese viernes 2 de abril, por radiograma, llegó la orden para constituir la compañía de comandos 601 movilizada sobre la base de Halcón 8, lo que confirmaba las esperanzas. Los escasos efectivos que la componían se verían aumentados al triple. El dolor, la tristeza, por haber sido pospuestos, quedaron aventados. No se perdió tiempo en comenzar a preparar los equipos, mientras otros oficiales y suboficiales eran citados por el comando en jefe del ejército. El mayor problema lo ocasionó la incorporación del personal.
La característica de los comandos es que deben operar primordialmente dentro del territorio enemigo, y por ende resulta esencial el cabal conocimiento de todos entre sí, ya que además del silencio exigido, deben comunicarse por gestos y señas preestablecidos, resulta fundamental que conozcan las características individuales los unos de los otros. En síntesis, una compañía de comandos no puede movilizarse, sino que ya debe estar alistada. De lo contrario, en vez de conformarse una compañía, se dará en los hechos un mero conjunto de comandos. Algo de eso fue lo que ocurrió, pues a la par de hombres en perfecto estado físico, llegaron muchos que estaban alejados de la especialidad, a veces en tareas burocráticas, de manera que se resentía la homogeneidad del rendimiento. El entrenamiento permanente, base de la exigencia para que pudiese existir auténticamente tal unidad de comandos. Los primeros en acoplarse al extinguido equipo Halcón 8 fueron los cuadros, militares profesionales, oficiales y suboficiales, que prestaban servicios en otras dependencias de la misma escuela de infantería. Luego fue llegando el resto, desde diversos destinos, y aquí comenzó a evidenciarse la falencia ya señalada para remontar una compañía que por sus características operativas debía ser homogénea, más que cualquier otra. Y el problema se manifestó agudamente en los suboficiales. Algunos de estos hacía bastante que estaban ajenos a la actividad, 8 o 9 años sin práctica rigurosa, otros excedidos en peso o edad, 3 de ellos ya eran abuelos, y uno hasta sufría un principio de sordera. En cierto caso, la computadora dio un homónimo y fue incorporado un principal de artillería que nunca había pasado por el curso. Claro que fueron los menos dentro de la composición de la compañía 601, pero no era menos cierto que varios carecían de condiciones físicas o debían esforzarse por recordar sus conocimientos técnicos, aunque trataban de compensar tales carencias con un ánimo esforzado. Se procuró destinarlos, ya en campaña, a la precaria estructura administrativa, como ser el mantenimiento del alojamiento, la provisión de alimentos, etc. Y cuando faltó algún especialista, se echó mano de afuera, como un cabo primero que revistaba en la Escuela Superior de Guerra como mecánico de equipos de comunicaciones, aunque no fuera comando. No obstante lo expuesto, las 3 secciones previstas comenzaron a tomar forma, comprobándose las capacidades de cada hombre para tratar de equilibrarlas. De esta manera, se destinaron a cada una, proporcionalmente, aquellos en mejor estado, compensando a los menos aptos, y se distribuyeron los técnicos de modo de balancearlas con explosivistas, radiooperadores, enfermeros y demás conocimientos. Los equipos y armamento para los incorporados fueron provistos por diversas unidades. Cada una de las 3 patrullas se subdividió a su vez en un escalón de apoyo y otro de asalto. El jefe de la compañía organizó su propia plana mayor, distribuyendo las tareas, operaciones, inteligencia, personal, logística, comunicaciones. La movilización fue lenta. El grueso de los elementos arribaría a partir del 10 de abril, porque muchos se hallaban en destinos del interior de la República, sobre todo los suboficiales. Y comenzó un duro entrenamiento basado en la buena disposición, en la propia escuela de infantería. Poco después de las 7 de la mañana se efectuaba la reactivación de capacidad de la compañía mediante 2 horas de marchas, al trote o carrera, llegando a 14 kilómetros de distancia en caminatas, con aprontos en desnivel, trepando sobre barrancas y clases de defensa personal. Al promediar la mañana, se alternaba la actividad física con instrucción de tiro, con armas livianas, ametralladoras, morteros y explosivos. Y pasado el mediodía, se impartían clases en conjunto o descentralizadas por secciones sobre diversos temas, o cumpliendo ejercitaciones de táctica en un aula. Capítulo 2. Un poco de historia. Desde que existieron guerras en la humanidad, siempre hubo grupos de soldados audaces que ejecutaron actos arriesgados dentro de los campos enemigos. El caballo de Troya es un ejemplo clásico de infiltración efectuada por tropas escogidas para permitir el éxito posterior del ejército propio. A lo largo de los siglos, muchas fuerzas armadas destacaron partidas reducidas o incluso regimientos ligeros para desarticular el dispositivo del adversario u ocasionarle daños en su retaguardia. Las emboscadas y golpes de mano o una fulminante penetración en territorio enemigo son propias de todas las hostilidades. Igualmente, el empleo de técnicas no convencionales, como el disfraz, el empleo de animales o el uso de elementos corrientes con propósitos bélicos, sobre todo, el fuego.
Mas la concepción actual de los llamados comandos, en el sentido de grupos especiales adiestrados como unidades permanentes, data de la Segunda Guerra Mundial, y su cuna fue Inglaterra, en las azarosas jornadas del año 1940. En esa época, perdido todo apoyo en el continente europeo con la caída de Francia y falto el ejército británico de valioso equipo luego de la retirada de Dunkerque, era imposible pensar en una acción ofensiva a gran escala. La insuficiencia de medios, hombres, armas y suministros tornaba ilusorio el encarar cualquier tipo de lucha de gran envergadura. Es en tales circunstancias cuando la imaginación se agudiza y el ayudante del jefe del Estado Mayor Imperial, teniente coronel Dudley Clark, concibió efectuar incursiones con reducidos elementos de gran eficiencia y movilidad, convenientemente adiestrados y armados para cruzar el Canal de la Mancha. Ello permitiría, a la vez que, demostrar que el espíritu de resistencia no se había apagado, experimentar nuevas tácticas de lucha, foguear a los hombres y golpear puntos claves de la triunfante organización alemana, manteniéndola en continuo sobresalto y fomentando su temor hacia el adversario. A nadie sorprenderá saber que tal idea, transmitida el 4 de junio, recibió el inmediato auspicio del primer ministro Winston S. Churchill, el notable estadista presto a acoger toda idea novedosa que, escapando a la rutina, encerrara la posibilidad de ejecución y éxito. Tan solo 3 días después, el proyecto estaba en marcha, y el 18 del mismo mes, Churchill se dirigió al jefe del Estado Mayor. ¿Qué piensa el comandante en jefe de las fuerzas metropolitanas sobre los Storm Troops o los Leopards, seleccionados entre las distintas unidades, listos para atacar de improviso en el interior de cualquier desembarcadero o vía de penetración? Esos oficiales y hombres deben ser armados con los equipos más recientes, metralletas, granadas, etc., y se les deben facilitar motocicletas y coches blindados. Así surgieron los comandos, que recibieron su nombre de las unidades de caballería ligera de los Boers que durante la Guerra de Sudáfrica, 1899-1902, tanto trabajo dieron a las tropas británicas. Su designación era la de un grupo y no identificaba, como ahora, a los individuos que lo conformaban. Apenas 19 días más tarde, en la noche del 23 al 24 de junio de 1940, los comandos realizaron su primera incursión sobre la Francia ocupada, regresando con valiosa información. Tan seria preocupación causaron esas atrevidas expediciones que el 10 de octubre de 1942 Hitler expidió una orden para ejecutar a todos los hombres de dichos cuerpos que cayeran prisioneros, por no considerarlos soldados regulares, dadas las características de su obrar, su uniforme especial y las prácticas novedosas de combate. Cabe asentar que esa directiva causó disgusto entre muchos oficiales de la Wehrmacht. Los comandos británicos actuaron en todos los frentes, desde Noruega hasta Italia en Europa y desde el norte de África hasta Birmania. Fueron sus jefes soldados tan destacados como Lord Mountbatten, Robert Laycock, David Stirling, Lord Lovat, Jack Churchill. Su dirección suprema fue organizada como operaciones combinadas, que englobaron a todos aquellos que sobriamente se denominaron servicios especiales. El primero de estos fue el Special Boat Squadron, SBS, que, como su nombre lo indica, operaba con botes sobre el litoral y aún ríos franceses. Luego, en 1942, el mayor Stirling de los guardias escoceses creó el Special Air Service, SAS, que mediante transporte aéreo incursionaba más profundamente en territorio dominado por los alemanes. Ambas unidades permanecen en actividad hasta nuestros días e intervinieron en las Islas Malvinas. El hoy general David Stirling expresó de ellas: la clave del éxito de estas fuerzas fue, antes y ahora, la sorpresa. No hace falta un batallón mal entrenado, sino un grupo pequeño de superprofesionales, aptos para actuar con rapidez y decisión. 4. Imitándolos, el entonces mayor Otto Skorzeny de la Waffen-SS dirigió el rescate de Mussolini detenido en la aparente seguridad de las cumbres del Gran Sasso, 1943.
Después de la Segunda Guerra, el renombre de los comandos se afirmó y extendió, y todos los países adoptaron su uso, con denominaciones diversas, tales como Rangers en Estados Unidos y por imitación también en Bolivia, lanceros en Colombia, leopardos en Haití, cazadores en Venezuela, para no citar sino a repúblicas americanas. Su entrenamiento, finalidad y empleo es similar y será considerado cuando se trate en particular a esta especialidad dentro de Argentina. Operaciones de resonancia mundial fueron llevadas a cabo por estas unidades, tanto en una ciudad, asalto a la Embajada de Irán en Londres, como en localidades situadas a una enorme distancia, rescate de rehenes israelíes en Entebbe, Uganda. En guerras de los últimos años se destaca la toma del Monte Hermón por comandos sirios 1973 y el empleo masivo de esta técnica por sus adversarios en Cercano Oriente, los israelíes, uno de cuyos altos jefes ha declarado: la guerra es para nosotros una acción de comandos ampliada hasta las dimensiones de la guerra clásica. Como en una incursión de comandos, hemos de golpear pronto y fuerte. De la brigada a la sección, todas las unidades del ejército israelí actúan más o menos según la técnica y el espíritu de los comandos. Las unidades pueden luchar aisladamente, sin temor, quedarse sin víveres, sin municiones, sin agua, sin enlace, sin apoyo a los flancos o sin apoyo de artillería. Improvisan a medida que se desarrolla el combate, su fuerza depende únicamente de su rapidez, autonomía y ligereza. Buscamos ante todo provocar el efecto sorpresa en el adversario, como ocurre con los comandos, sorprender, golpear, desaparecer. Como en los comandos, los oficiales han de avanzar a la cabeza de sus hombres. Las pérdidas de oficiales son las más altas del mundo, 30% del total durante la Guerra de los 6 días. Pero, ¿no se encuentra este mismo porcentaje en las unidades de comandos de todos los ejércitos? Sin duda, se dan en contadas ocasiones espectaculares fracasos, como el frustrado intento sobre la embajada norteamericana en Teherán, 1980, cuando se procuró liberar a los funcionarios diplomáticos que eran mantenidos allí como rehenes políticos. Normalmente, los objetos de los comandos son de dos tipos: recoger información, explorando en la profundidad del territorio enemigo, o bien, ejecutar en él golpes de mano a instalaciones fijas o emboscadas a elementos móviles. Las partidas que se ocupan de cumplir estas misiones generalmente son reducidas, patrullas de 15 a 20 hombres, aunque a veces pueden contar con un máximo de 50 individuos. Operan aislados de sus bases, sin ningún tipo de apoyo, y con los elementos que puedan transportar ellos mismos para abastecerse y combatir, aunque primordialmente eludan entrar en pelea franca para evitar ser aferrados, ya que no solo debe considerarse que son fuerzas reducidas y serían a la larga dominadas, sino que también debe preservárselas por lo valioso de su obrar y el costo de su entrenamiento. Sus blancos, dado lo expuesto, es preciso que sean muy rentables: puestos de mando, jefes importantes, depósitos, sistemas de comunicaciones o de artillería. La máxima que rige su preparación es breve: entrenamiento duro, combate fácil. O dicho en otros términos, la transpiración en el campo de instrucción ahorra sangre en el campo de combate. El ejército argentino incorporó esta especialidad a fines de 1963, luego de la crisis de los misiles soviéticos que tuvo lugar en Cuba el año anterior. Entre enero y febrero de 1964 se desarrolló el primer curso durante 30 días, teniendo como alumnos a un 50% de paracaidistas y otro 50% de subtenientes. Fue su jefe el teniente coronel Leandro Narvaja Luque, quien contó con el asesoramiento del mayor William Cole, norteamericano, veterano de los Rangers en Corea. La práctica se llevó a cabo en Córdoba, en el Centro de Instrucción de Infantería, que en 1966 fue trasladado a Buenos Aires cuando se transformó en la actual Escuela de Infantería, donde ahora se realiza. A partir de entonces, el curso fue aumentado a 45 días, posteriormente a 90 y luego hasta un máximo de 105 días. Y además, se llevó a cabo el entrenamiento en distintos lugares del país: Campo de Mayo, Delta del Paraná, Misiones, Córdoba, Tartagal, Salta, Bariloche y otros. En 1974, la especialidad de comandos incorporó técnicas de lucha contra guerrilleros subversivos, sumando recursos de inteligencia. Asimismo, se recibieron cursantes del extranjero, 6. En esta época, los comandos tuvieron su bautismo de fuego y de sangre, combatiendo en los montes de Tucumán y en las selvas de Misiones, evidenciando su eficacia.
Pero es en 1978 cuando este adiestramiento se transforma. Además de capacitarse a los voluntarios que quisieran cursarlo para luego retornar a las unidades convencionales, se creó con carácter estable dentro del ejército argentino el reducido equipo especial Halcón 8 como subunidad independiente, 15 hombres, aunque operando siempre dentro del marco de la Escuela de Infantería. Era la época del conflicto con Chile por las Islas Australes. Quien le dio una especial característica espiritual de entrega al servicio para defender los supremos intereses nacionales, el mencionado, y la lucha antisubversiva, fue su primer jefe, el mayor Mohamed Ali Seineldin. Este soldado, poseído de una mística patriótica y religiosa en alto grado, supo imprimir a todos los integrantes de la subunidad a partir de ese momento la conciencia del cumplimiento del deber como una prioridad absoluta, de sacrificio total, que encontrase su recompensa en la obediencia a las directivas recibidas. Seineldin fue desde entonces un paradigma de comandos y se lo reconoció como al jefe natural de la especialidad, aun cuando hubiese dejado su mando, tal fue de vigorosa la huella de su personalidad. Nacido en Entre Ríos, de padres drusos, y mal conocido por ende como turco, heredó las virtudes de esta raza aguerrida a través de su progenitor, un agricultor colono de la familia Urquiza, de neto perfil como hombre valeroso en las contiendas políticas de principio de siglo. No obstante la religión de sus padres, Mohamed Seineldin fue educado desde los 9 años de edad en la fe católica, de la que hizo un culto abierto y militante. Dios y patria o muerte. Este lema de los comandos argentinos recibió desde entonces un sentido positivo y no meramente declamatorio. En su explicación sobre el empleo de los comandos, oficialmente se difundieron conceptos ya conocidos. La conducción de las fuerzas en el campo operacional y táctico necesita contar con la realización de operaciones que exploten las vulnerabilidades del enemigo en la profundidad de su territorio o dispositivo, de acuerdo con el marco de combate, con el objeto de servir a otras operaciones militares. Estas operaciones requieren que sean ejecutadas por agrupamientos relativamente pequeños, perfectamente organizados, instruidos y equipados para operar en situaciones difíciles. Por estas circunstancias, resulta necesario que nuestro ejército cuente en los distintos elementos con personal especialmente capacitado, intelectual, física y espiritualmente, para asesorar, planear, conducir y ejecutar operaciones detrás de las líneas enemigas en apoyo de una operación en desarrollo o futura. Su objetivo fundamental será dificultar las operaciones enemigas, privarlas de parte de sus recursos, eliminar personal u obstáculos que afecten las propias operaciones, destruyendo puestos de comando, instalaciones, cortando vías de comunicaciones, obteniendo informaciones de interés para propia tropa, etc. Su acción se concretará, especialmente, mediante infiltraciones, golpes de mano, emboscadas, incursiones y bloqueos de vías de comunicaciones. No hay propaganda de captación para efectuar el curso de comandos. Esta especialidad se difunde mediante comentarios particulares, conversaciones entre camaradas, y su ingreso es absolutamente voluntario. Es que el desarrollo del entrenamiento es muy duro y se lleva al hombre al límite de su capacidad psicofísica. Como una vez iniciado el programa, este no reconoce periodos de descanso para una más adecuada adaptación, sino que desde un comienzo la exigencia pone a prueba la voluntad y la resistencia, se busca a quien posea estos dos requisitos. Tan importante es un perfecto estado físico como una predisposición anímica. A veces los más jóvenes son superados por quienes les llevan algunos años de edad, pero cuyo espíritu los mueve a persistir contra todas las adversidades. De cualquier modo, los 40 serían el límite ideal, pese a algunas excepciones, y hubo tiempo en que a los subtenientes se les negó la oportunidad de realizar el curso por considerarse necesario una mayor madurez intelectual, así como también se piensa que el grado óptimo para un instructor es el de capitán, pues ya tiene experiencia en el manejo de los subordinados. Las condiciones desde el ingreso son rigurosas.
El teniente primero Rubén Teófilo Figueroa se entrenaba corriendo descalzo 4 kilómetros diarios antes de la prueba de admisión, para estar fuerte en las marchas que realizarían. De entre 140 aspirantes, se seleccionan como promedio unos 80, y de estos se gradúan apenas 35. Desde la primera revista de equipo se pone a prueba a los hombres con órdenes que los fuerzan a aguzar su atención, so pena de ser castigados en el acto, con severas observaciones y flexiones a aquellos que no responden correctamente. El shock físico y psíquico se ve reforzado cuando los oficiales son mandados por inferiores jerárquicos, aunque con mayor antigüedad y formación como comandos, lo que cuenta es la previa capacitación y no el grado militar. Luego, a los afortunados se les corta el pelo para igualarlos, para que hasta en las menores formalidades se sientan subordinados y nivelados, a fin de mejor aceptar su nueva condición. Las 24 horas del día, los cursantes son presionados, pues se busca que la selección fluya gradualmente, dada la voluntariedad de la aptitud que se desea obtener. Tanto el instructor como el cursante saben que todo está dirigido a la perfección de la enseñanza, y esto procura afirmar el espíritu, evitando que se quiebre la voluntad. No hay prioridad que supere a la de fortalecer el carácter y obtener que el soldado sobrelleve las situaciones más adversas. Por cierto, solo oficiales y suboficiales están en condiciones de realizar el adiestramiento para lograr la aptitud especial de comandos, ya que los conscriptos se excluyen de tal capacitación. Hay que sobreponerse a la fatiga, a los dolores, los nervios, el sueño, tender a proseguir la práctica pese a sinsabores y sobresaltos. Se vuelve a las fuentes de la formación profesional. Se inculca el concepto de que las misiones impuestas deben ser cumplidas a cualquier costo, con un claro sentido de responsabilidad. Por ello, las operaciones no se basan, como en el antiguo ejército, en la obediencia pasiva, sino en la compenetración de su desarrollo y finalidad. El orden en el planeamiento es tan importante como la persistencia en la práctica para llevar a cabo una directiva. Una y otra vez se ensaya la maniobra hasta que pueda ejecutarse con los ojos cerrados, y en efecto, normalmente los comandos trabajan de noche, dada la índole de su acción. De aquí que resulte fundamental, como se expuso en el capítulo 1, la compenetración entre los compañeros de tareas, en silencio, por signos. La manera usual de subdividir una unidad de comandos es distribuir a sus integrantes por parejas que se entrenan juntas hasta que obtienen el mayor grado de compenetración. Por ello también es menester recalcar que la eficiencia de los comandos está dada en relación directa con su permanente adiestramiento y que una movilización, reunir elementos dispersos, atenta contra su rendimiento. Aislados de sus bases en territorio hostil, los comandos dependen de sí mismos. Ahora resalta el carácter. Lo que en una pedana de adiestramiento vale para el atleta, en el campo de batalla puede no servir para el soldado. Hombres muy aptos físicamente pueden quebrarse espiritualmente. Ningún comando es un superhombre si no se lo propone a sí mismo, y desde luego no es preciso haber recibido esa aptitud para destacarse. Los cursos apenas otorgan experiencia, en forma dura, pero sin que ello pueda crear o extinguir el fuego interno que cada uno posee como ser humano. Se preparan en todos los terrenos y situaciones, duermen al raso después de arrojarse en paracaídas, alimentándose con las provisiones que llevan, a veces se los abastece desde el aire, o con los recursos naturales de que puedan echar mano. Y se pasa bruscamente de geografía cuando en 5 horas de vuelo se los transporta desde Misiones, con 40 grados a la sombra, hasta Bariloche, con 10 grados bajo cero. Sumado al cambio de equipo, de técnica, de mentalidad, con el desgaste físico acumulado. Las prácticas se realizan con munición de guerra, no solo con balas de fogueo, y las demoliciones son producidas realmente con explosivos, sin concesiones a la imaginación. Un sentido ejemplo lo dio el caso del sargento Luis Gerardo Luna, quien, vuelto de la campaña de Malvinas, resultó muerto en un ejercicio sobre la cordillera de los Andes al explotar prematuramente una carga de dinamita. Luna falleció en el acto y otro veterano, el teniente Marcelo Alejandro Anadón, quedó herido. Luna era especialista en montaña y había realizado un curso en Italia. La supervivencia es una preocupación, pues, real, tangible. Y de aquí que la dureza en el trato tenga su explicación. Vaya una anécdota para clarificarlo. Uno de los más célebres subinstructores fue el sargento Mario Cisnero,
hombre duro en la exigencia, tenaz vigilante de los cursantes para extraerles el máximo de su rendimiento, tanto que era habitualmente nombrado como perro. Cisnero mismo se había acostumbrado al apodo y no le disgustaba que se lo conociera como tal. Pues bien, en cierta oportunidad, el teniente Horacio Losito se encontraba hambriento en la selva, después de prolongados esfuerzos, y decidió regalarse con un tesoro, una maravillosa salchicha, que guardaba hasta entonces en medio de sus privaciones. Para calentarla, encendió fuego, y no pudo evitar que la humedad levantase humo. Llegó el perro Cisnero a los gritos. ¿Quién es el comando que está haciendo fuego? «¡Ordene, mi sargento!», exclamó Losito mientras se cuadraba inmediatamente. Y quien en la vida diaria era su subordinado, pero en el curso funcionaba como superior, se dedicó a patear la incipiente llama, salchicha incluida, mientras abrumaba al sufrido oficial con sus retos. A quien además le impuso como multa por su falencia entregarle las 5 galletitas que eran toda su reserva alimentaria. Claro que muchas veces el abastecimiento no llega o los alimentos se acaban, y en estos casos es menester apelar a cualquier recurso. El apelativo de «come víboras» dado a los comandos no es gratuito. Otra vez Cisnero. En cierta oportunidad que éste daba una clase de supervivencia a un grupo de horripilados cursantes recién ingresados, se aproximó un atildado oficial que iba inquiriendo los partes de novedades a las distintas secciones. El perro no desperdició la oportunidad y luego de advertir a los futuros comandos sobre el ejemplar comportamiento que verían, se dirigió imperativamente al sorprendido oficial. «Sírvase, mi capitán», dijo, al tiempo que le presentaba un vaso lleno de sangre de animales que había extraído de un tacho cercano. Por cierto, este no tuvo más remedio que bebérselo, huyendo de inmediato a ocultar su repugnancia detrás de un árbol. De aquí que se comprenda el especial espíritu de que debe estar revestido quien realiza el curso para lograr esta aptitud especial. Luego de egresar del Colegio Militar o Escuela Sargento Cabral, el joven soldado profesional, oficial y suboficial, puede encontrar que no realiza plenamente la vida que había presentido al ingresar en la institución, sumergido en servicios ajenos a las actividades primordialmente castrenses, burocráticas, de asistencia a la comunidad, rutinarias, sin práctica auténtica de actividades militares. La carencia de recursos en un ejército sin guerras que ahorra el empleo de material contribuye a borrar las ilusiones. Y entonces el entrenamiento para comandos aparece como un retorno a la vocación inicial. Ello exige un tremendo sacrificio, pues se vive en medio de privaciones voluntariamente aceptadas, en un clima de realidad de combate, cuando la hipótesis de conflicto es lejana. Y esto es a veces mal interpretado, y no falta el calificativo de «loquitos» dado a quienes se prestan a realizar tales esfuerzos, porque es menester señalar que los comandos no siempre han sido bien vistos. Jefes hubo que prohibieron a sus oficiales y suboficiales realizar los cursos, con el pretexto de que se los privaba de elementos necesarios para el mantenimiento de las unidades, sin considerar su capacitación. Y hasta fue un arduo logro el permiso para lucir el distintivo que ostenta quien ha superado las exigencias. En Campo Verde, Sinople, una perla de plata, letra Y, surmontada por un puñal con empulladura roja, gules, cuya hoja se apoya en una letra C de oro. Los convencionales no quieren a las unidades especiales, me comentaba un capitán, pero los jefes de subunidades en los regimientos son comandos. Ese trabajo para estar mejor preparados por si se presenta la oportunidad de entrar en hostilidades descansa en la constante ejercitación y en un espíritu de entrega al servicio, alimentado, fuerza es destacarlo, por una profunda concepción religiosa de la vida, que es otro distintivo de los comandos, una sublimación del sacrificio. Así se forman estos guerrilleros metodizados en el salto con paracaídas, buceo, montañismo, natación, defensa personal, comunicaciones, práctica con todo tipo de armas. Existen especialistas en meteorología, fotointerpretación, bolovelismo y saltos con ala delta, aviación, embarcaciones de vela, como quienes son capaces de dirigir una estación ferroviaria o conducir un tren, etc.
Luego de la campaña en Malvinas, han sido iniciadas prácticas de salto en paracaídas con esquíes para luchar en campos nevados. Por todo esto, el cursante se encuentra haciendo de nuevo milicia, viviendo plenamente su vocación, por más sinsabores y penalidades que le signifique. No falta siquiera la experiencia de prisioneros, una de las más fuertes, pues estos campos no responden a los requisitos establecidos por la Convención de Ginebra, sino que son adoptados de la experiencia vietnamita, que lleva al límite de la resistencia y de la voluntad, ya que en última instancia el hombre se prueba a sí mismo porque está enfrentado a su propia superación. En cualquier momento puede solicitar su retiro del curso y le es admitida su separación al instante sin que ello implique desdoro. Todos los participantes en un ejercicio caen prisioneros, tarde o temprano, y saben que van a pasar por un tramo muy desagradable antes de llegar a la salida. El candidato es capturado sorpresivamente, encapuchado y golpeado, siguiendo un método preestablecido. Sus instructores no le escatiman el uso de esos garrotes de caucho que usa la policía, aunque constantemente bajo la vigilancia de un médico y un psiquiatra. Encerrado desnudo en un estrecho pozo que lo mantiene forzosamente parado, mejor dicho, sepultado en él, se encuentra el infeliz tapado por una chapa de lata o zinc que lo abraza al sol o lo congela de noche, recibiendo una sola comida por día, una polenta caliente que debe recoger con sus manos. Y ahí permanece inmóvil durante 3 días, perdida la noción del tiempo. Solo sale para ser interrogado sobre detalles y características del curso que está realizando, y para obtener su información el comando es golpeado cuando es menester y también cuando no hace falta. Hasta entonces, en su sepultura, ha debido escuchar constantemente música popular centroamericana o proclamas marxistas y subversivas que un altoparlante propala sin cesar. Tuvo tiempo de pensar y de rezar, que es lo único que puede hacer, y determinar si continúa en el curso aun cuando oiga por los altavoces también gritos de sus camaradas que sufren la etapa del interrogatorio. Un hombre que demostró ser muy entero, el entonces subteniente Roberto Esteves, 1981, sufrió tan fuerte tensión que tuvo un paro cardíaco, recuperado con inyecciones al corazón, al día siguiente prosiguió el entrenamiento por decisión del mayor Rico. Por eso muchas veces, en su mayoría, es la resistencia espiritual y no la física la que permite sobrellevar tales penalidades. Una prístina convicción de mejorar el rendimiento, de provecho profesional, es lo que lleva a seguir adelante. Incluso hubo varios reincidentes, quienes separados de sus cursos repitieron la dura experiencia, la cual es actualizada cada vez que se asciende en la carrera, mediante pruebas físicas y de combate durante una semana al menos. El capitán Andrés Ferrero recuerda las palabras con que el actual coronel Seineldin despidió al curso realizado en el año 1975. El curso de comandos empieza hoy, no termina nunca para aquellos que realmente lo toman como estilo de vida. Lo que nosotros les hemos dado es una aptitud para hacer tal o cual cosa, y ustedes se han medido y saben que están en capacidad. De aquí en más empieza el curso. Lo que deben hacer es mantener esas aptitudes, incrementarlas y transmitirlas. Solo les faltaba una guerra para poner en práctica las enseñanzas recibidas y asimiladas.